Ronald, me gusto saludarlo. Buenas noches, Licenciado San licenciado. Juan Francisco, buenas noches. ¿Qué Buenas tal, noches, ¿Qué licenciado. tal, Claudia? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal, Noches. Christopher? ¿Qué tal, Lilian? Hola, buenas noches. Mucho gusto saludarles. Bienvenidas y bienvenidas. Buenas noches, licenciado. Es que nos sacaron tarde de la otra clase, por eso es que ahorita Sí, le va a incrementar el número. Gabriela, lo entendemos, no se preocupe. Ahorita Buenas vamos noches, a licenciado. empezar. Buenas noches, licenciado. Ya llegamos. Muy bien, Melanie, bienvenida. Steven también, los saludo, buenas noches. Externa sus disculpas, Elick Byron, dice. Byron, ¿qué Byron Byron? Velázquez. ¿Byron? Sí, Velázquez. Byron Velázquez, ¿qué Es curso imparte él? Ahorita no lo ubico, fíjate. sociología. A sociología. Bueno, sí, a veces se prolonga uno, ¿verdad? Fíjense que yo, bueno, les presento mi saludo como de costumbre y les deseo lo mejor. Fíjense que cuando se inició la circunstancia esta de la pandemia y se generó un desconcierto por el acceso a la vía informática para contactarse, que ocurrió en el año 2020, pues lógicamente recibimos alguna capacitación porque algunos pues, tenemos pocas aptitudes para eh, la actividad digital, ¿verdad? Entonces, una de las recomendaciones más puntuales era que las exposiciones se hicieran de manera breve. Me refiero a agotar un punto en el espacio temporal más exiguo que pudiera producirse, ¿verdad? Al margen de que algunos tomamos a pie juntillas esa situación, pues yo encuentro a veces difícil prolongar, por ejemplo, esta segunda clase, porque yo he tenido una actividad previa y a veces en la oficina, pues uno está al frente de la computadora redactando algunos documentos. Entonces se hace pues un tanto complejo prolongar la actividad, ¿verdad? Y en el caso de las personas que realizamos labores en el día, ¿verdad? Así como la que todos ustedes concretan, ¿verdad? Pues también creo yo que en algunos casos se nos dificulta hacer muy prolongada la exposición, ¿verdad? Pero algunas otras personas tienen proclividad para ello. Bueno, les reitero mi saludo y ya estamos con un buen número de concurrentes. Les reitero que el día lunes es nuestro examen a las 19 horas. Hoy expondremos uno de los tópicos que va a ser evaluado y les trasladaré también su cuestionario. Les vuelvo a hacer el pedimento de rigor que ya hice el día lunes, que por favor lo resuelvan ustedes. Es importante, aunque pareciera un detalle intrascendente y poco significado, el hecho de que ustedes resuelvan su cuestionario, porque les comentaba que a veces ocurre que por las circunstancias que fuesen, se traslada ya resuelto por el apoyo que a veces existe entre compañeros y compañeras, pero la mecánica de la resolución es la que nos posibilita adscribirnos a algunos de estos tópicos, ¿verdad? Y incluso uno de los aspectos que se censuran es que el cuestionario lo tienen en la mano cuando se está haciendo la prueba, pues por supuesto, ¿verdad? Pero tendrán que manejarlo con alguna celeridad, con alguna congruencia, con alguna adscripción a los tópicos para ubicar las respuestas, ¿verdad? Eso es obviamente lógico y es una de las manifestaciones que evidencian que las pruebas presenciales son diferentes a las que se aplican por esta vía. Y el otro pedimento es que, por favor, fíjense que
ya tenemos en una de las recuperaciones un reclamo de esa índole que yo no voy a atender, ¿verdad? Yo mandé mi prueba y no aparece. La he de haber mandado, pero posteriormente. Entonces, el lapso dentro del cual se realiza el examen impone que minutos antes se remita la prueba, ¿verdad? Para que nadie tenga problemas. Bueno, tenemos pendiente un tópico que es el que voy a abordar ahora, que es el surgimiento del amparo en nuestro país. Ya hablamos que el amparo es un mecanismo que posibilita la defensa de la Constitución, de los derechos que se hacen contener en la misma y que tiene dos funciones, una función previsora y una función restauradora, lo explicamos en la clase anterior. La función previsora se concreta cuando lo que existe es una amenaza sobre un derecho, ¿verdad? Entonces se plantea para que se emitan las disposiciones que correspondan, que garanticen que ese derecho no se va a vulnerar, ¿verdad? No se va a irrespetar. Y la función restauradora es la que se produce cuando este derecho ya ha sido atropellado. Hablamos de cómo surgió el amparo, que en las culturas mesopotámicas y del Oriente Próximo y del Oriente Medio no existía porque los gobernantes eran señores de vida y de muerte. Señalamos cómo fue apareciendo en las culturas de la edad antigua europeas, ¿verdad? En Grecia, ¿verdad? No apareció en Esparta, que fue una de las ciudades-estado más significadas de Grecia, ¿verdad? Porque esa era una sociedad estratificada, ¿verdad? Habían esclavos, que eran los ilotas, los periecos, que era una clase media, y los espartanos propiamente dichas, que eran los aristócratas. Ahí no había igualdad. Alguna manifestación de algún antecedente ocurrió en Atenas, en donde era una cultura más académica, menos belicista, y por tal razón allí existieron antecedentes e instituciones como la de los nomotetes, que velaba por la concordancia de la legislación con la realidad, ¿verdad? El aerópago era un tribunal en donde se hacían juzgamientos y en algunas oportunidades se juzgó a los monarcas. También señalamos que existió la eclesia o asamblea, pero no eran manifestaciones concretas del amparo. Y les expuse que algunas personas opinaban que era la cultura hebrea la generadora del amparo y de las limitaciones constitucionales, y por tal razón situaban dentro del Pentateuco una primera constitución, y les conté la historia de David y Betsabé, que es muy romántica y muy bonita, y algunos la señalan como una manifestación de las primeras limitaciones para los monarcas. En efecto lo eran, pero no se sancionaban, como en este caso de David, que mandó a la muerte a Urías, ¿verdad? Y sin embargo, Natán, que era el profeta, solo llegó y lo amonestó. Les especifiqué que fue en Roma donde existieron ya mecanismos que posibilitaban la defensa de los derechos, preferentemente de las clases marginales, como cuando surgieron las 12 tablas, y surgió la figura de la intercesio tribunicia, el tribuno de la plebe, que defendía a los sectores populares, ¿verdad? Que al igual que en todas las sociedades eran los menospreciados, los excluidos, los explotados, ¿verdad? Y surgió también la figura antecedente del habeas corpus, que era el edicto del homine libero exhibendo. Hablamos también que en la Edad Media, precisamente en Aragón, hacia el siglo XII y principios del XIII, existió la figura del justicia, que era, algunos dicen, un antecedente de la figura del procurador de los derechos humanos, pero el procurador de los derechos humanos solo emite sanciones éticas, sanciones morales. En cambio, el justicia de Aragón asumía actitudes que posibilitaban fricciones con los monarcas, ¿verdad? Y prevalecía el criterio
de estas personas. Luego hablamos de 1679, el advenimiento del habeas corpus en Inglaterra, y les concreté dos aspectos que parecieran ser, bueno, no parecieran ser, sino son los antecedentes más cercanos de lo que es el amparo. El Senado conservador de la época napoleónica, que les conté que tenía dos niveles de participación, uno a través de una institución que velaba por la libertad individual y el otro por la libertad de emisión del pensamiento. Y algunos, bueno, no algunos, varios, sobre todo profesores europeos, dicen, ese es el origen del amparo. Pero lo cierto del caso es que el amparo surgió en México, en 1840, con la intervención de Manuel Crescencio Rejón, que era un abogado muy distinguido, que formuló un proyecto de constitución para Yucatán. Ese es el origen del amparo. Pero ahora hablemos de manera breve de cómo surgió el amparo en Guatemala, y para ese efecto les presento el temario de esta noche, que es el siguiente. Ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces vamos a hablar cómo surgió el amparo en Guatemala. Fíjense que en el semestre precedente en Derecho Constitucional fueron estudiadas las manifestaciones constitucionales que han regido a nuestra patria, ¿verdad? Hay dos en particular que nunca regularon la vida del país, pero que tuvieron vínculos históricos con Guatemala, que fue la Constitución de Bayona y la Constitución de Cádiz, ¿verdad? De 1806 y de 1812. Nunca llegaron a regir Guatemala, y el detalle particular de esas dos constituciones fue que nuestra patria estuvo representada por don José Antonio Sea en la discusión que tuvo lugar cuando Pepe Botellas convocó a una asamblea nacional constituyente en Bayona, ¿verdad? Y don Antonio Larrazábal, que era un prohombre, un personaje muy distinguido, era el arzobispo de Guatemala y nos representó en las Cortes de Cádiz. Esos son los detalles importantes de esas constituciones, pero repito, las mismas no tuvieron vigencia ni aplicación en nuestro país. La vida constitucional en Guatemala empieza con la independencia, ¿verdad? La independencia entre comillas, ¿verdad? Que fue un movimiento propiciado por los criollos para posibilitar que se sostuviese el statu quo y que los sectores de población populares continuaran siendo explotados, porque en un principio éramos independientes y se continuaron aplicando las leyes españolas. Bueno, después de la Constitución tuvieron aplicación y vigencia dos textos. Recordemos que de inmediato del pronunciamiento del 15 de septiembre de 1821, íbamos a conformar una república federal, las 5 provincias unidas de Centroamérica, ¿verdad? Y hubo una constitución federal, la Constitución de 1824. La República Federal de Centroamérica estaba constituida por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, ¿no? Cada estado tenía su propia constitución y existía una constitución federal, al estilo de los Estados Unidos, ¿verdad? Que es una nación sustentada en un criterio federal, ¿verdad? Hay una constitución federal, pero también cada estado en ese país de Norteamérica tiene su propia constitución. Pues lo mismo ocurría en esa época. Estábamos regidos por una constitución federal, que era la de 1824, y en 1825
el Estado de Guatemala tuvo su propia constitución. Y fíjense que en esa constitución de 1825 se emitieron disposiciones muy interesantes, ¿verdad? Sobre la observancia de la Constitución, el respeto a los espacios fundamentales de los ciudadanos como la libertad, y incluso se expuso y se reguló que los funcionarios estaban sometidos, como deben estar siempre, a la Constitución. Pero en ninguna de esas dos constituciones, lo expongo, lo ratifico y lo reitero, no existió ninguna, pero ninguna disposición relacionada con el amparo. Se hacía una referencia en torno a el hecho de que se debía respetar la Constitución, pero bajo ningún punto de vista se creó el proceso constitucional de amparo. Bueno, se fueron sucediendo los hechos, hubo, como siempre, una división muy marcada entre liberales y conservadores, derrocaron a don Mariano Gálvez, asumieron los conservadores con don Rafael Carrera. En la época de don Rafael Carrera se creó la República, ¿verdad?, con el acta constitutiva de 1831, y dentro de esa pugna entre liberales y conservadores ocurrió la revolución, entre comillas también, de 1871, la revolución liberal. La revolución liberal propició inicialmente que se designara presidente a don Miguel García Granados, fue una presidencia efímera, y luego fue presidente don Justo Rufino Barrios. Es un nombre muy peculiar, ¿verdad? Barrios convocó a una asamblea inicialmente, pero luego la asamblea se autodisolvió a instancias del propio presidente, ¿verdad?, señalando que Guatemala todavía no estaba preparada para la vida constitucional. Y no fue sino hasta 1878 que Barrios, el propio Barrios, convocó a una asamblea y se emitió la conocida Constitución de 1879. Fíjense que esa Constitución sufrió un sinnúmero de modificaciones. Se reformaba cada poco. Se emitió en 1879, pero ya en 1885 se reformó, en 1887, 1897, 1903, 1921, 1927, 1935 y la última de 1941. ¿Por qué les menciono estas fechas? Porque fíjense que en la quinta reforma de la Constitución de 1879, la que ocurrió en 1921, se reformaron los artículos 5, 7 y 8 de la Constitución. Y ahí, en la reforma contenida en el artículo 34, se estableció el amparo. Aquí se los trasladé literalmente, dice: la Constitución reconoce el derecho de amparo, una ley constitucional anexa desarrollará esta garantía. Entonces, en principio, señalamos que esa Constitución liberal, la de 1879, fue modificada en un sinnúmero de oportunidades, y en la quinta reforma que ocurrió en marzo de 1921, se creó el amparo. Y aquí les trasladé, entre comillas, el texto de la norma constitucional. Decía: la Constitución reconoce el derecho de amparo, una ley constitucional anexa desarrollará esta garantía. Y sorprendentemente, en un mes se emitió esa ley. La reforma de la Constitución, la quinta reforma de la Constitución, ocurrió en marzo de 1921, y hacia abril de ese mismo año ya se había emitido la ley de amparo, ¿verdad? Aquí les voy a leer los artículos para que ustedes los tengan.
decía el artículo primero, toda persona tiene derecho de pedir amparo en los casos y para los efectos siguientes. Inciso primero, para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos que la Constitución establece. Inciso segundo, para que en caso concreto se declare a petición del perjudicado que una ley, un reglamento, una disposición emanada de la autoridad no le es aplicable por ser inconstitucional. Artículo segundo, cuando el amparo tenga por objeto reclamar cualquiera órdenes, disposiciones o actos contra personas o su libertad, será requerido en forma de recurso de habeas corpus o exhibición personal. En el caso de que sean otros los derechos violados, el amparo procederá en forma de juicio sumarísimo. Este es el texto de esa reforma. Y lo importante, pues, es leerlo, ¿verdad? Pero conocer que fue en 1921, en marzo y en abril, que se emitió la ley respectiva, cuando apareció el amparo en Guatemala. Pero fíjense, aquí el artículo segundo no lo leí, decía, cuando el amparo tenga por objeto reclamar bien, sí lo leí. 2, pero fíjense que ocurrió algo que era propio de la época, ¿no? Una época dominada por militares, ¿verdad? Fíjense que la Unión Centroamericana, la República Federal Centroamericana se había disuelto, ¿no? Pero existía la pretensión que como ya se habían cumplido 100 años de la independencia, se restituyera la Unión Centroamericana. Y con ese motivo se emitió una Constitución Federal, ¿verdad? Pero fíjense que ocurrió que hubo un golpe de Estado. Fíjense que quedó sin efecto la quinta reforma de la Constitución, en donde se creaba el amparo, y quedó sin efecto una Constitución centroamericana que se iba a emitir con el objeto de regular la Unión Centroamericana nuevamente, ¿verdad? Eso ocurrió por otro golpe de Estado, ¿verdad? Aquí se lo señalé en el número 2, ¿verdad? Que tanto el artículo 34 que regulaba el amparo y la propia Constitución de 1879 perdieron vigencia por un golpe militar del 14 de enero de 1922. Bueno, la vida continuó su decurso. Los golpistas no pudieron hacerse del poder y la Constitución de 1879, increíblemente, recobró vigencia. Y se emitió una nueva reforma, la sexta reforma. Por eso es que se afirma que el amparo realmente surgió hasta 1927, ¿verdad? Porque la reforma de 1921, por lo que les estoy contando, por un golpe militar, quedó sin efecto, ¿verdad? Entonces, aquí les traslado el artículo 34, ¿verdad? de la reforma, de la sexta reforma, que dijo, las declaraciones, derechos y garantías que expresa la Constitución no excluyen otros derechos y garantías individuales no consignadas. Toda persona tiene derecho de pedir amparo. Entonces, les comento esto. El amparo había aparecido en 1921 y la ley correspondiente se emitió en abril de ese año. Pero, tanto esa ley, la reforma constitucional, como el proyecto de una Constitución centroamericana quedaron sin efectos porque hubo un golpe militar, ¿verdad? Propiciado por Orellana, y entonces quedaron sin efecto. Y se recondujo la situación política al punto de que la Constitución de 1879 continuó con vigencia sorprendentemente, cosas de ese tiempo, ¿verdad? Y en una sexta reforma, que ya ocurrió en 1927, entonces surgió el amparo. Entonces por eso se afirma que el amparo surgió el 20 de diciembre de 1927 y en 1928 se emitió la ley de amparo, ¿verdad? Correspondiente.
Fíjense que esa constitución de Barrios tuvo vigencia durante 2 siglos, no durante 200 años, ¿verdad? Porque se había emitido en 1879 y tuvo vigencia hasta 1944, hasta ya casi a la mitad del siglo XX. Todos sabemos que en octubre de 1944 ocurrió un suceso muy luminoso de la historia guatemalteca, ¿no? Se depuso una ominosa tiranía que era la de Jorge Urico y se derogó la Constitución de 1879 y se emitió una nueva Carta Magna, ¿verdad? Y en esa Carta Magna de la época revolucionaria, el amparo continuó vigente. En el artículo 51 se mantuvo vigente. También sabemos que en 1944 el primer gobierno de la revolución fue el de el doctor Arévalo Bermejo, ¿verdad? Que es el papá de uno de los candidatos. Y luego le sucedió Jacobo Arbenz Guzmán. Pero Jacobo Arbenz Guzmán fue depuesto por una invasión propiciada por los Estados Unidos y por la oligarquía del país, ¿verdad? Y la Constitución de 1945, la Constitución revolucionaria, quedó derogada y se emitió en 1954, se emitió en 1954 una Constitución material, gracias. Se emitió el Estatuto Político de la República, ¿verdad? Que era una especie de constitución temporaria, y ahí no se incluyó el amparo, pero se suponía que podía promoverse porque habían normativos internacionales, ¿verdad? Como la Declaración Universal y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que posibilitaban el uso del amparo, pero no se le dio trámite al amparo. Así es que durante esa época oscura de la historia guatemalteca, ¿verdad? Que surgió después del derrocamiento de Jacobo Arbenz, no existió el amparo, ¿verdad? Hasta que se emitió la Constitución de 1956. Ahí sí se reconoció el amparo en el artículo 79. Otro golpe de Estado, ¿verdad? Se eligió a Miguel Ydígoras Fuentes en 1958, pero después lo depuso su propio ministro de la Defensa, que era Enrique Peralta Zurdia, y él emite una nueva constitución, porque al principio gobernó de facto, ¿verdad? La Constitución de 1965, que incluyó el amparo en el artículo 84, y se emitió una ley específica, que era el decreto número 8, la ley de amparo, habeas corpus y constitucionalidad, que empezó a regir en Guatemala en 1966. Fíjense que aquí les comento algo muy importante. El primer Tribunal Constitucional, la primera Corte de Constitucionalidad, se creó a instancias de ciertos sectores jurídicos y estuvo propiciada por la Constitución de 1965. Era una constitución, era una corte de constitucionalidad muy especial, porque en primer lugar estaba adscrita al organismo judicial. Era un tribunal que se reunía de manera eventual, no era permanente, ¿verdad? Y lo conformaban algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de las salas de apelaciones, ¿verdad? Y se le señala que muchas veces se promovían paros contra la propia Corte y los magistrados señalados integraban el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Pero valga el señalamiento de que esa fue la primera Corte de Constitucionalidad. Bueno, esa Constitución estuvo vigente hasta que ocurrió otro golpe de Estado, ¿no? Que depuso también a un gobernante sangriento que era Fernando Romeo Lucas, y se eligió a un triunvirato, ¿verdad? Conformado por Horacio Maldonado Chaad,
el coronel Gordillo Martínez y el general Ríos Montt, ¿no? Entonces se emitió, como en tanto se convocaba una constituyente, se emitió el Estatuto Fundamental de Gobierno, ¿verdad? Ahí no se reguló en absoluto lo concerniente al amparo, pero sí podía promoverse, se planteaba, y en base a los instrumentos internacionales se reconoció, ¿verdad? Fíjense que luego todos sabemos que se produjo un retorno a la institucionalidad en 1985, cuando el general Mejía Vítores, que había depuesto a Ríos Montt, ¿verdad? Entre ellos se derrocaban. Entonces convocó a una Asamblea Nacional Constituyente. Fíjense que eso fue muy peculiar, ¿verdad? Este servidor de ustedes ya lo vivió con relativa plenitud, ¿verdad? Porque existía la convicción de que iba a ocurrir lo mismo que había pasado en 1956 y en 1965, pero no, había una conciencia extrema de participación y hubo una intervención de tres posiciones ideológicas, ¿verdad? Una izquierda moderada, ¿verdad? Como socialdemócrata, la derecha usual, ¿verdad? Y una posición del centro. Había un partido, la Unión del Centro Nacional verdadero, pues, ¿verdad? Que fue constituido por un periodista, que era don Jorge Carpio Nicol, que por cierto fue asesinado, ¿verdad? Entonces, se convocó a la asamblea, hubo una discusión y surgió la actual constitución, ¿verdad? Que entró en vigor en 1986, que aún le hacen una serie de señalamientos. Yo en lo personal y dentro de mi modesto criterio creo que es una buena constitución que por supuesto impone una adecuación a los tiempos, o que da temor, ¿verdad? Porque con las asambleas legislativas y como estaría conformada una asamblea constituyente en este momento, pues da hasta miedo, ¿verdad? Entonces nuestra constitución, que es irrespetada, vilipendiada, sesgada, tergiversada, es en rigor un buen texto constitucional, y a raíz de que el artículo 265, como ustedes o como lo vamos a estudiar, regula el amparo, se emitió una ley constitucional, que es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que es el texto que nosotros estaremos consultando para los efectos correspondientes. Bueno, concluyo la temática de esta noche reiterando el petitorio que se ha formulado. Aquí tienen ustedes su cuestionario. El cuestionario está conformado de 26 interrogantes. De estas interrogantes yo tomaré 15 para incluirlas en la prueba. 15. Cada respuesta correcta tendrá un valor de 2 puntos. El lapso de resolución de la prueba oscilará en los 40 minutos. Ustedes tendrán que remitirlo antes de que concluya, ¿verdad? Yo creo que lo van a resolver. Miren las preguntas, son lo que nosotros hemos venido platicando. ¿Qué diferencia existe entre derecho sustantivo y adjetivo? Expusimos en la primera clase que el derecho sustantivo es un conjunto de instituciones que posibilita la emisión de derechos y de obligaciones. Y el derecho adjetivo es el que genera la dinámica para hacer efectivos esos derechos y esas obligaciones. La politeia, que es, lo acabamos de ver, una constitución que existió en Grecia. El edicto del homine libero exhibiendo, lo acabamos de platicar el día lunes, que consistía en que los contratos en la antigua Roma eran formalistas y personalistas, y cuando el deudor incumplía, le aplicaban tratamientos muy severos, mutilaciones, flagelaciones, y como una pena más, una sanción menos severa,
lo condenaban a prestar servidumbre, una esclavitud durante cierto tiempo, y cuando no lo liberaban oportunamente, interponía ante el Iudex el edicto del homine libero exiliento. Les acabo de hablar de la intercesio tribunicia, que se creó en las 12 tablas, como siempre, ¿verdad? Dentro de las sociedades dominantes, radicales, expansionistas, como la romana, ¿verdad? Como todos los imperios. Hay exclusión, hay racismo, no se observa el principio de igualdad. Entonces se creó la figura del tribuno de la plebe para defenderlos. Luego acabamos de hablar también, y lo hicimos el lunes, de la institución del Justicia de Aragón, ¿verdad? Que existió en España y que les dije que algunos consideraban que era un antecesor del Procurador de los Derechos Humanos, solo que este funcionario sí ejercía medidas que rebasaban la condena moral o ética que hace ahora simplemente el procurador. ¿Qué es la Judicial Review? Pues lo explicamos que es el nombre del derecho procesal constitucional en la estructura de los Estados Unidos. Se llama revisión judicial y que corresponde a un sistema que opera en donde no hay una corte de constitucionalidad, sino el control de constitucionalidad lo realizan todos los tribunales del sistema. Marshall fue el juez que conoció el caso Madison versus Marbury en 1803 y que emitió la famosa sentencia en donde se dice que las sentencias que contrarían la Constitución sencillamente no son leyes y no deben aplicarse. Luego hablamos de que los pioneros del derecho procesal constitucional, Kelsen, ¿verdad? Mauro Capelletti, y en México, Fixamudio, ¿verdad? Entonces, ustedes me señalan quiénes son los pioneros. Mauro Capelletti, y se me olvidó también Piero Calamandrei en Italia, ¿verdad? Niceto Alcalá y Zamora y Castillo en España. Hablamos también de los mecanismos de defensa de la Constitución y las garantías constitucionales. Los mecanismos de defensa de la Constitución son manifestaciones económicas y políticas para defender la Constitución, pero las garantías constitucionales son mecanismos jurisdiccionales donde está el amparo, la inconstitucionalidad en caso concreto, la inconstitucionalidad general, la exhibición personal, etc. Bueno, pues esos son, aquí miren, les pregunto también quién fue don Manuel Crescencio Rejón, el mexicano que creó el amparo en 1840, en qué consiste la función previsora del Estado, lo que acabamos de ver, por qué se afirma que la Constitución Federal de 1824 y la de 1825 contienen antecedentes del amparo, qué relación tiene la quinta reforma de la Constitución de 1879, decretada en 1921 con la regulación del amparo, que ahí se emitió, pero como hubo un golpe de Estado, entonces perdió vigencia, y fue hasta la sexta reforma, ¿verdad?, que les acabo de contar. ¿A quién se considera el padre del derecho procesal constitucional? A Hans Kelsen, ¿verdad? Otra vez, ¿en qué consistió la institución de justicia de Aragón?, etcétera, ¿verdad? Entonces, de aquí, como les repito, voy a tomar 15 preguntas. Fíjense que miren, realmente espero y les pido y les solicito a título de rogativa que resuelvan ustedes su cuestionario, y yo sé que todo va a salir bien, y por favor obtengan la mejor nota que sea posible, que yo espero que sean los 30 puntos. Finalmente, para concluir la clase de hoy, fíjense que hay un pedimento que a mí me sorprendió mucho, de Cristian Solares. Realmente me dijo que los debates que no se pueden celebrar en esta clase, porque yo formulo preguntas sobre un tema que yo voy a conocer precisamente cuando se inicia la clase, y que si yo quiero generar un debate, pues se los tengo que mandar horas antes para que ustedes tengan la posibilidad de leerlo. Sobre ese tema, con todo respeto, yo quiero clarificar lo siguiente. Es decir, yo ni siquiera tendría el imperativo de remitir el temario, porque verbigracia, como en la presencialidad ocurría, el profesor escribía su temario
en la pizarra y luego lo explicaba o utilizaba su computadora para presentar el temario. Entonces yo cumpliría con un deber didáctico presentando el temario, pero no remitiéndoselo, ¿verdad? Fíjense que si yo se los remito con antelación, estoy seguro que muchas personas ya no concurrirían, ¿verdad? Además, la mayor parte de personas que acuden en este horario, como nos ha pasado mucho, trabajamos durante el día. Precisamente por eso, yo en la primera clase remití el programa, para que se sepa el orden, la secuencia de los temas que estoy abordando, y les remití un PDF de mi texto Constitución y Justicia Constitucional para que ahí hagan ustedes sus lecturas previas. Pero yo creo que si ese es un pedimento que no se centra dentro del contexto de la lógica didáctica, ¿verdad? Así es que yo no lo voy a remitir antes, lo continuaré remitiendo en el momento en que inicie la clase, para que la formulación que yo planteé tenga el sustento, la orientación, el conducto, la inducción del tema que estoy presentando, y se los remito por la vía correspondiente para que ustedes lo tengan, ¿verdad? Además, yo, en el caso del pedimento específico, está el texto. Fíjense que tuvimos hasta un pequeño problema con la casa editora, porque me dice, mire, fíjese que yo tengo que darle a usted sus ejemplares, pero eso me priva de la venta y me la reduce, entonces se los voy a remitir hasta finales de agosto. No pude decir ni argumentar nada, pero ustedes tienen el PDF, entonces con el PDF pueden hacer las consultas que corresponden. Yo me baso en el examen, para redactar el examen, en los resúmenes que les presento, pues. Pero si alguien quiere ahondar y posibilitar la discusión, pues ahí está el texto, que es lo viable, conveniente y adecuado. Les saludaré el día lunes a las 19 horas, reiterándoles los pedidos que acabo de hacer. Les manifiesto, perdón. Hay un hermano de Igualdad, licenciado Darío López. Ah, sí, es el licenciado Darío López. Licenciado, perdón, buenas noches, Lic. Perdone, yo estaba oyendo todo lo que nos está diciendo, y en efecto, Lic, perdone, y yo apoyo su didáctica. La verdad que se le agradece porque usted entiende toda la situación que uno vive para poder estar, aunque sea por este medio, recibiendo clases. En lo que concierne a lo que usted está haciendo con los cuestionarios, para mí me parece una didáctica muy buena, sinceramente, porque usted expone la esencia, pero la responsabilidad de llegar a la profundidad de los temas es de nosotros. Entonces, no sé quién sea el alumno o el compañero que le pidió o le está indicando cosas, pero realmente es responsabilidad de él aprender. O sea, la verdad que ustedes como catedráticos cumplen con el hecho de llegar a los temas, y usted encima de todo, para mi criterio, explica muy bien. Y, o sea, nos lleva más allá de la esencia. Y ahí está su libro, y ahí tiene que haber más bibliografías, y como en el programa lo expone, ¿verdad? Pero no podemos tampoco hacer que regalarle todo, y para mí es regalarle todo que usted le envíe un temario antes de tiempo, pues, porque la responsabilidad de leer es de él, mi criterio. Y lo apoyo, Lick, y no hay pena. Yo, para mí, me parece muy bien como usted expone. En serio. Muchas gracias, licenciado. Es usted muy fino. Pues mi ánimo no es generar ninguna fricción ni polémica, ¿verdad? Sino quiero aclarar que yo seguiré presentando el temario al inicio de la clase, pues. Pues doy por concluida la exposición de esta noche. Les deseo lo mejor, que resuelvan su cuestionario, y si hubiera todavía alguna dubitación, pues por la vía que nos comunicamos, esperaré las interrogantes, porque ya el examen es el lunes, pero hasta minutos antes podemos resolver cualquier duda, aunque creo yo que dándole lectura a los resúmenes que han sido presentados no habrá ningún problema.
Que tengan ustedes muy buena noche y que descansen. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches, licenciado.